seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Bueno, mi Señor, en esta mañana te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Te damos gracias porque eres fiel con nosotros, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande y tu amor con nosotros es grande, Señor. Y verdaderamente no hay lugar más alto, Señor, que estar delante de ti, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque eres fiel con nosotros, eres fiel con tu pueblo. El día de hoy te damos gracias porque nos puedes dar un nuevo día, Señor, lleno de tantas expectativas, de tantas bendiciones, Señor. Yo sé que te has creado este día para nuestra bendición. El día de hoy arrebatamos esa bendición para nosotros. Padre, ponemos delante de ti aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, los presentamos delante de ti para que tu gracia y tu favor operen en ellos. La sangre de tu Hijo amado esté derramando sus vidas y sus corazones, su alma, su espíritu, todo su ser, para que venga una restauración completa, Señor, de dentro hacia afuera, Señor. Ponemos en tus manos a todas esas personas que la ciencia y los médicos los han declarado enfermos, Señor, pero nosotros confiamos en ti, Señor, que tú tienes la última palabra para ellos y declaramos esa bendición sobre ellos, Señor. Esa promesa de bendición, de restauración y de redención, la ponemos delante de ellos, Señor, para que tú operes en sus vidas en este momento, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo hasta el día de hoy y por lo que vas a hacer a partir de este momento, Señor. Ponemos en tus manos este culto, Señor, para que esta palabra y mensaje, Señor, para que llegue a los corazones de todas aquellas personas que se están conectando y que ya están conectadas. Padre, los bendecimos desde este lugar, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo tiene el poder de llegar a esos corazones en este mismo momento y empezar a ministrar, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias te damos, papá, por el día de hoy, porque sé que el día de hoy vas a ser un día especial para cada uno de los que nos están oyendo, Señor. Un milagro viene a tu vida en el nombre de Cristo Jesús en este momento. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Bueno, pues buenas tardes, mis hermanos. Tengan todos ustedes, pues un domingo más. Me da mucho gusto estar delante de Dios y estar delante de ustedes, que me da la oportunidad, y estoy muy agradecido con Él que me da la oportunidad de compartir su palabra. En esta mañana quiero que sepas que el Señor ha creado este día especial para ti. Y bueno, pues también aprovechamos para felicitar a los papás, que bueno, pues hoy es el día que se celebra de los papás. Papás, yo sé que son hombres valientes y esforzados, tal como Dios los ha creado. Yo sé que por ahí, a pesar de que a veces no nos apapachan tanto como nosotros apapachamos a las mamás, pero yo los bendigo el día de hoy. Yo los bendigo el día de hoy y declaro que sus vidas sean prósperas y que Dios abra caminos donde quiera que andan. Y si tu papá eres un papá que no ha conocido el amor y la gracia de Dios, yo te invito que el día de hoy dobles tus rodillas y entregues tu vida a Él y verás cómo el Señor empieza a transformar todo. Dios ha creado al hombre para guiar y proveer y cubrir a la mujer. Y bueno, pues solamente podemos cumplir esa voluntad de Dios cuando el amor de Dios está en nuestro corazón. Nos revela esa responsabilidad delante de nuestra familia y podemos cumplir. Pero el día de hoy, pues los felicitamos. Y primeramente felicitamos a Papá Dios, ¿verdad? Que es el que siempre está ahí en todo momento velando por nosotros, por ti, por mí. No, dice la palabra de Dios que no se duerme ni se adormece, dice la palabra de Dios. Es decir, que siempre está atento a tu necesidad. Y pues por ello, pues honramos a Papá el día de hoy, le damos toda la honra y toda la gloria. Le damos gracias por su fidelidad con su pueblo y con nosotros. Amén. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy el Señor ha puesto un mensaje delante en mi corazón para compartir con ustedes. Este mensaje nos vamos a situar en el Antiguo Testamento y vamos a hablar de la vida de un hombre que el Señor usó grandemente, fue de mucha bendición y ha sido de bendición para todos nosotros. Pero bueno, pues al principio de su vida no fue nada fácil. Sí, tuvo sus complicaciones, su vida, a pesar de que inició de una forma muy diferente a lo que uno pudiera pensar de un hombre que fue de bendición, pues su vida en su crecimiento fue algo intenso.
Entonces, la vida de este hombre, vamos a ver, se llama Jacob, ¿ok? Entonces, Jacob se encuentra, y esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, allá por el libro de Génesis, y bueno, para los que tienen Biblia ahí en su casa, para la que la preparen, vamos a estar viendo lo que es el capítulo 25, 26, y nos vamos a ir moviendo en ese rango de capítulos. Génesis 25, 26. Entonces, nos topamos con este personaje, Jacob, que es hijo de Isaac y Rebeca. Isaac es hijo de Abraham y Sara. Entonces, de ahí viene la genealogía de este hombre. Este hombre, la Biblia dice, y bueno, pues a lo mejor la mayoría de ustedes ya conoce la historia, que Jacob es un gemelo, su gemelo es Esaú, ¿verdad? Y cuando nacen, nacen con una peculiaridad. Dice que la Biblia que cuando nace Esaú y luego nace Jacob venía enredado en la rodilla, en el tobillo, perdón, de su hermano, ¿verdad? Y es de ahí el nombre que le ponen a Jacob, que quiere decir el que suplanta o el usurpador, dependiendo la definición por ahí que se busque, ¿no? Entonces, tenemos que es un hijo, es el segundo hijo de Isaac, ¿sí? Y Rebeca. Entonces, estos hijos pues son hijos, yo lo llamo hijos de milagro, ¿verdad? Porque estudiando un poquito esta historia de ellos, entendemos que pues la mamá era estéril, ¿verdad? Cuando Isaac se casa con Rebeca, no podía tener hijo Rebeca. Tiempo después Dios ora, Isaac ora a Dios y Rebeca, bueno, pues ya puede tener a Isaac, ¿verdad? Y nosotros conocemos la historia de Isaac, ¿verdad? De que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Por su papá. Entonces, ahora, los hijos de Isaac son Jacob y Esaú, y nacen con esta peculiaridad de que Jacob viene a ser el segundo en el nacimiento. Por lo tanto, la Biblia habla un poquito, menciona algo muy curioso, dice que Esaú era el primogénito, y la Biblia exalta los atributos de Esaú, decía que era una persona rubia y velluda, dice bueno para la cacería, era un hombre de campo, y pues era amado por su papá, ¿sí? Era el orgullo de su papá. Ahora, estos dos jovencitos pues no nacen en una situación, digamos, pobre ni mucho menos, o sea, venían de una bendición muy grande, entonces vivían bien acomodados. Sin embargo, Jacob, siendo el segundo, y la Biblia cuando empiezas a escudriñarla te empieza a dejar ver que no era el preferido de su papá, el preferido era pues Esaú. Y esto empieza a causar un sentimiento de rechazo. Dice la Biblia que Jacob, siendo el segundo en nacer, lo describe como un varón quieto que habitaba en las tiendas y querido por su mamá. Es decir, vemos a Esaú, un varón fuerte, de cacería, el orgullo de su papá, velludo, rubio, y bueno, todo una estuche de monerías, como dirían por ahí. Y Jacob, bueno, pues era un hombre quieto y andaba con su mamá y era querido por su mamá. Le gustaba estar en las tiendas, es decir, pues no hacía nada, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí empieza el rechazo a sentir en su corazón, pues prácticamente de su papá. Porque la Biblia en esos versículos no menciona nada que su papá ame a Jacob. Ahora, en este tiempo que van creciendo, pues cuando en tu vida eres rechazado, sientes el rechazo con tu papá, pues se va empezando a marcar una individualidad entre los hermanos, es decir, un reto, se empieza a marcar una diferenciación, ¿verdad? A veces los papás cometemos el error de enfatizar mucho nuestro amor o nuestro privilegio con un hijo, ¿verdad? Porque hizo algo extraordinario, lo queremos recompensar y le damos un abrazo o algo, ¿sí? En este caso, en aquel entonces, bueno, pues Jacob empezó a recibir lo mismo, ¿verdad? No se sentía amado con su papá. Empieza a crear una rivalidad entre los hermanos, por así decirlo. La mamá pues prefería a Jacob y era el que lo cubría y lo cobijaba,
y el papá pues cobijaba y cubría y a su otro hermano, ¿no? Y por ser el mayor, había una bendición especial en ser el primogénito. En esa rivalidad van creciendo y llega un momento en que muchos hemos oído hablar de esta historia donde Esaú vende su primogenitura. En Génesis 25:30, si estás ahí en tu casa con la Biblia, acompáñame a ese pasaje, Génesis 25:30. Y nos encontramos en un momento donde ya estaban grandecitos estos dos hermanos y viene Esaú cansado y bueno, pues vamos a leer desde el 29, Génesis 25:29, dice, un día, y guisó Jacob, desde el 27 dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, es decir, una comida, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por lo tanto fue llamado su nombre Edom, que esto es rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿y para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y le vendió a Jacob su primogenitura. Sabes que en este punto empieza a tomar importancia, mucha importancia a partir de este acuerdo, este pacto que hicieron entre hermanos en la vida de los dos. Y cuando veo esta parte de la historia, y a veces uno dice, bueno, ¿cómo vendió su primogenitura a su hermano? No puede ser, ¿no? Antes era muy, en estos tiempos era muy de honor, era de mucha honra ser el primogénito, y ahorita lo devaluamos mucho, porque no tenemos ese discernimiento por parte de papá Dios, ¿verdad? En aquel entonces era muy importante la sucesión y la persona que se quedaba al mando de la familia y de todo lo que poseía en las tierras. En este caso le pertenecía a Esaú, ¿verdad? Pero fíjate, yo me pongo a pensar, ¿qué estaba pasando en la vida de Esaú? ¿Por qué decidió vender su primogenitura por un plato de lentejas, dice la palabra? Pues si te pones a pensar, Esaú fue una persona pues muy que fue creciendo en una identidad muy apegada a su papá. Su autoestima estaba por las nubes, por los cielos. Imagínate que tu papá en cada momento te esté honrando y te ame por lo que haces. Tú te empiezas a sentir una conexión especial con tu papá, el jefe de la casa, de toda la casa, es decir, de los siervos y todo lo que poseías. Obviamente tenía una posición muy especial y se sentía especial, ¿sí? A tal grado se sentía especial que se decía que pues, él sentía que no necesitaba nada más, ¿sí? A veces cuando tenemos abundancia en nuestra vida, menospreciamos el lugar que Dios nos da. Y te estoy hablando del mundo espiritual. Dice la palabra de Dios que el Señor nos pone como real sacerdocio en nuestras vidas, como sacerdotes de nuestra casa, ¿sí? Tenemos una posición privilegiada espiritualmente. Sin embargo, a veces nuestra soberbia y nuestro orgullo nos ciega y hacemos a un lado esa bendición que el Señor ha puesto en nosotros. Esa marca espiritual, esa autoridad espiritual, la hacemos a un lado y la menospreciamos, ¿sí? Porque pensamos que no lo necesitamos. Y mira, a veces cuando nos está yendo muy bien en nuestra vida, a veces desafortunadamente lo último que hacemos es voltear a ver a Dios. Ni siquiera le damos la honra y la gloria, mucho menos, ¿verdad? Esaú se encontraba en una posición de mucho orgullo, mucha soberbia, se sentía el hijo consentido, ¿sí? Pero en ese momento también se sentía cansado, agotado, ¿sí? Entonces es una combinación muy, muy tremenda, muy, muy tremenda. Nosotros a veces llenos de soberbia y orgullosos de lo que somos por lo que hacemos con nuestras propias manos y a veces cuando venimos cansados o atribulados, la verdad
llega un punto en que no te importa nada y estás dispuesto a negociar o pactar incluso con el mismo Satanás. ¿Cuántas veces he oído historias que personas desesperadas por una enfermedad o incluso por un amor que no tienen, están dispuestas a pactar con Satanás a través de ritos satánicos, a través de brujería, a través de muchas cosas? El cansancio, la necesidad, la desesperación hace al hombre hacer cantidad de cosas y pactar, ¿verdad? Con cosas que no convienen. Entonces nos ligamos espiritualmente a algo, a una maldición. En este caso, Esaú decide entregar para saciar el momento de su carne que tenía hambre. Para saciar ese momento decide entregar una bendición espiritual tan grande y una cobertura tan grande a su hermano. Y quizás tú y yo pues nos hemos encontrado muchas veces en esa situación de cansancio, ¿verdad? ¿Sí? Que lo único que queremos es descansar y salirnos de ahí, ¿verdad? Este momento de saciar su hambre pues lo llevó a entregar ese privilegio tan grande. Bueno, entonces, más adelante, pues Esaú viene y ya conoce la historia, se da cuenta de lo que hace su papá. Llega un momento en que su papá siente ya pasos en la azotea, como decimos ahí vulgarmente, y dice: es tiempo de dar la bendición a mis hijos. La mamá se da cuenta y trae a su hijo Jacob, y le dice: sabes que tu papá está a punto de dar la bendición, tu hermano se fue a cazar algo para darle de comer a tu papá, yo te voy a preparar, y total logran orquestar ahí un engaño para que el papá creyera que Jacob era Esaú. ¿Sí? Para esto el papá pues ya no veía bien, ya casi no veía. Entonces total lo logra engañar. El papá bendice a Jacob, le da la bendición de papá, lo bendice y le dice que el Señor lo va a prosperar, y le dice que sus hermanos lo van a servir a él. Ahora llega Esaú, se da cuenta de esto, y ahí empieza la novela, ¿no? Empieza la tragedia. En ese sentimiento, en ese dolor, Esaú se da cuenta que había recibido o había dado la bendición a su hermano menor, ¿sí? Y tal fue su enojo que jura matarlo. Dice: nada más que mi papá pase el luto, es decir, nada más iba a esperar que papá se muriera y lo iba a matar, ¿verdad? Después de este episodio tan trágico por ahí, pasa un tiempo, pasan aproximadamente 20 años, sino hasta que ya llega el tiempo y la mamá aconseja a Jacob que se vaya de ahí de la casa y que se vaya a vivir con un tío, ¿verdad? Esaú ve esa situación, esa cobertura que la mamá tenía por su hermano menor, se enoja aún más y mayor aún cuando ve que el papá vuelve a bendecir a Jacob, ¿verdad? Bendición que en el corazón de Esaú pues le pertenecía a él, ¿verdad? Lleno de coraje y todo eso, pues se va a otro pueblo y se busca una mujer pues cananea. En este caso eran enemigos, no era un pueblo grato ante los hijos de Israel. Entonces, ahora la mamá despide a Jacob y le dice: vete con mi hermano, y ahí para que vivas y te busques una buena mujer ahí. Entonces, cuando Jacob va rumbo a la casa del tío, se para en el camino, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que agarra una piedrita y se acuesta, y ahí empieza a descansar y empieza a tener un sueño. Viene Dios y le trae una revelación de bendición. Una revelación de bendición que había traído a Isaac y había traído a Abraham, donde le decía que en él iba a crear una nación grande, tan grande como las estrellas, y donde le reiteraba que él iba a estar ahí con él en donde quiera que fuere y lo iba a bendecir grandemente. Para ese entonces, bueno, pues Jacob se despierta todo asustado, dice la palabra de Dios que estaba temeroso, ¿verdad? Asustado, y dice: verdaderamente este es un lugar donde está Dios, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos cubriendo el capítulo 28,
es ahí donde Jacob hace un pacto con Dios. Y vamos a leer este pacto. Estamos en Génesis 28, 20. Génesis 28, 20. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Este es un pacto que hace Jacob con Dios, después de que se despierta de su sueño. Y bueno, para este entonces Jacob iba sin nada de su casa, iba huyendo, iba con miedo por el juramento que había hecho su hermano de matarlo, ¿no? Y su mamá obviamente pues lo estaba apoyando para que estuviera seguro allá donde está. Entonces, Jacob llega a la casa de su tío, ¿sí? Se encuentra con Raquel, se enamora de Raquel a primera vista, por así decirlo, y hace un pacto ahí con su tío, de que si le da a su hija menor, en este caso Raquel, pues le iba a apoyar por 7 años, ¿verdad? Pasan los 7 años, enamorado y esperanzado con esa fecha que llegara, Jacob va y le dice: ya es tiempo. Entonces el tío, que en este caso se llama Labán, lo engaña. La noche de su bodas, en vez de entregarle a la hija menor, le entrega a la hija mayor, que se llama Lea. Entonces al día siguiente pues se va a cuenta Jacob, se da cuenta del engaño y dice: ¿qué está pasando, verdad? Hicimos un pacto, nuestro pacto era ¿verdad? Y no lo cumpliste. Dice: bueno, pues es que así lo hacemos aquí. Entonces mira, la otra semana te voy a dar a la hija menor, pero si me ayudas otros 7 años más aquí en mi rancho, ¿verdad? Y bueno, pues Jacob estaba sumamente enamorado de Raquel, pues viene y pacta con él y le sirve otros 7 años, ¿sí? Ahora, ese fue el primer engaño que tuvo Labán sobre Jacob. Ahora, durante todo este tiempo que estuvo sirviendo Jacob a Labán, pues vienen los hijos, ¿verdad? A final de cuentas, Jacob termina teniendo 6 hijos con la hermana mayor, ¿sí? Y tiene otros 4 hijos con las criadas de cada quien, y luego tiene otros 2 hijos con Raquel. Y algo que estaba viendo y que me llama mucho la atención aquí, que Raquel al principio no podía tener hijos, era estéril. Entonces Dios empieza a darle hijos a Lea, la hermana mayor. Y luego la Biblia menciona en este capítulo que dice: y Dios se acuerda de Raquel y le empieza a dar hijos. Y me llama mucho la atención la esterilidad de Raquel, porque aquí viene y Dios empieza a mostrar una maldición generacional en todo esto, ¿verdad? La esposa de Jacob, la que amaba, pues no podía tener hijos. A final de cuentas Dios en su gracia y favor le da hijos, ¿verdad? Pero la misma historia se repitió con la mamá de Jacob, ¿sí? En Rebeca, no podía tener tampoco hijos, ¿sí? Y Dios, Isaac ora a Dios y le da hijos. Pero la misma historia se repite con Sara, ¿verdad? Sara también era estéril, no podía tener hijos. Y me llama mucho la atención porque tanto el abuelo como el papá viven unas situaciones muy similares. Los dos por temor, ¿sí? A ser asesinados por causa de la mujer que era muy bella, tanto Sara como Rebeca, ¿verdad? Deciden ocultar que eran esposos de ellos y dicen: no, pues son mis hermanas, ¿verdad? Tanto el abuelo como el hijo, tanto Abraham como Isaac exactamente hicieron lo mismo. Por temor a que los mataran, les dicen en la tierra donde iban que eran sus hermanas a las que eran sus esposas. Esto me impresiona mucho porque el abuelo Abraham, cuando hace esto, va en un área con un rey de Abimelech, se llama, ¿sí? Y es donde él finge que es hermano de Sara, y al final de cuentas Dios habla a este hombre y le revela que no era así, y termina expulsándolo de ahí, pero lo bendice,
Sí, lo bendice con ganado y con dinero, ¿verdad? El hijo Isaac viene a vivir la misma historia. Se repite otra vez un ciclo ahí. Y viene y va, y curiosamente va al mismo reinado de Abimelech, al mismo reinado. Y vuelve a mentir el hijo de Abraham. La misma historia, y se vuelve a dar cuenta, ¿verdad? Y en este caso sale muy bendecido Isaac, con mucho ganado. ¿Sí? Entonces ahí vemos que tanto la esterilidad de la abuelita, de la mamá, se repite con la esposa, ¿no? Y es algo muy interesante de ver, porque ahí podemos ver las maldiciones generacionales, cómo se van pasando de una generación a otra, ¿sale? Ahora, ya después de 14 años, ¿sí? Viene Jacob con Labán y le dice, bueno, pues vamos a negociar un trato. Mira, te he servido tanto tiempo y es hora de ver, de pactar qué es lo que me corresponde a mí y qué es lo que te corresponde a ti. Entonces hacen un pacto, dice, y en las ovejas dice, las ovejas que no sean blancas van a ser para mí, y las que sean blancas van a ser para ti, le dice Jacob a Labán. Y Labán veía que era algo muy conveniente, pues eran mayor las blancas, por así decirlo, las puras. Pacta con él, pero viene un segundo engaño ahí con Labán contra Jacob. Empieza a apartar, dice, y puso a 3 días de distancia las ovejas que eran pardas o pintas o de algún color, para que no se produjeran entre sí, y para que las ovejas que le iban a tocar a Jacob fueran menos, ¿verdad? Entonces maliciosamente ahí el tío empieza a hacer ese tipo de triquiñuelas, y bueno, pues empieza a engañar a Jacob en esa forma. Jacob por ahí se le ocurre una idea de que las lleva a un abrevadero, es decir, a donde tomaban agua, y pone unas varas ahí de colores, pensando él que si viendo las varas, cuando concebían las ovejas, iban a nacer pintas, vaya. Entonces, llega un momento en que Dios habla al corazón de Jacob en un sueño y le revela, dice, mira, yo te voy a bendecir porque he visto cómo te ha tratado tu tío. Entonces, no importa lo que haga él, yo te voy a bendecir. Y efectivamente, llegó un momento en que las ovejas eran todas blancas, por así decirlo, y las crías empezaban a salir pintas, ¿verdad? Y esto pues es genética, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, porque Dios le revela en un sueño a Jacob que los cabrestos, es decir, los machos, pues eran pintos, es decir, la genealogía venía mezclada, aunque fueran blancas, por genética, un cierto porcentaje de esas crías iban a ser pintas. Dios bendice a Jacob. Llegó al punto que era más grande el ganado de Jacob y todo lo que poseía que el mismo Labán. Entonces llega un momento en que se da cuenta que sus primos y su tío pues ya no lo veían igual, porque ya veía que era muy, muy poderoso en lo que tenía, era muy bendecido por Dios. Y lo reconoce Labán en cierto punto. Entonces, llega un momento en que deciden irse, ¿verdad? Decían, ¿sabes que esta situación es difícil? Ya no nos ven bien, vámonos de aquí. Aprovechan que Labán está fuera unos días y se fuga Jacob con sus esposas y todo lo que tenía. Pero llegó un momento en que tenía que enfrentar sus temores y sus miedos. Cuando iban huyendo, iban a regresar a casa de su papá, tenía un problema Jacob, que ahí iba a estar Esaú, esperándolo. Y en el corazón de Jacob yo podía ver un arrepentimiento de lo que había hecho, porque había usurpado una posición que no le correspondía, a pesar de que Saúl lo entregó, ¿verdad?, por su propia voluntad. Él se sentía mal, se sentía culpable, ¿verdad?, y tenía temor de que fuera a ser asesinado por su propio hermano. Entonces manda una avanzada con unos regalos, es decir, con ganado y todo eso, unas ofrendas para su hermano. Dice su hermano, bueno, pues yo lo voy a encontrar en el camino, y se lleva 400 hombres. Cuando viene la avanzada de Jacob y le platica que su hermano lo iba a esperar con 400 hombres, pues entra un temor aún mayor, ¿verdad? Y todo lo que poseía empieza a administrarlo, es decir, empieza a segmentar. Acuérdate que ya iba huyendo, iba rumbo a casa de papá, ¿verdad?, donde tantos años había estado ahí, sin nada.
Entonces este temor hace que Jacob empiece a segmentar sus ganados y mandar ciertas avanzadas y con su familia y con todo lo que poseía, y da cuenta que mandaba cierto ganado con cierta gente a que se encontraran con su hermano Esaú y le dijera que era un presente para él por parte de Jacob, ¿verdad? Quería lavar su culpa con todo ese tipo de acciones, ¿sabes? Y bueno, no sé si te ha pasado, pero a mí he llegado a sentir así culpable de las cosas que hemos hecho en nuestra vida pasada. A veces nos damos cuenta de las cosas que hacemos y viene un remordimiento a nuestro corazón. No estoy defendiendo a Jacob ni mucho menos, pero él creció con un rechazo muy grande por parte de su papá. Y ese rechazo lo llevó a tomar acciones, ¿verdad? A quererse ganar el favor y el respeto de su papá de una forma pues equívoca, ¿verdad? Sin embargo, el Señor estuvo con él en cada paso del proceso, ¿verdad? Ahora viene y se topa con esta realidad que su hermano había prometido matarlo y pues no haya ni qué hacer para tratar de compensar ese favor, ¿verdad? Sabes, a veces el menosprecio, la falta de respeto llegan a invadir la vida del hombre y el corazón del hombre, que a veces nos lleva a tomar acciones equívocas respecto a eso. Jacob no había tenido la vida fácil, ¿sí? Tuvo que salir huyendo y sin nada. Se fue a refugiar con alguien que era un ser querido que lo iba a cuidar y proteger, y no hizo más que engañarlo. 14 años esperando una promesa, y luego una vez que tuvo a su esposa amada, duraron otros 6 años, ¿verdad? Tratando de recuperar la ganancia que él había trabajado durante mucho tiempo, durante 14 años, ¿verdad? Y aún así, dice la palabra de Dios que 10 veces le cambió el salario, es decir, lo seguía engañando y engañando y engañando, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida estamos en esa situación, dependemos y confiamos en alguien, y esa confianza que le ponemos y nos vemos defraudados. Muchas veces trabajas y no eres recompensado, ¿sí? Como tú esperas ser recompensado. Tú le pones todo tu empeño y a veces tu jefe pues ni siquiera ve lo que estás haciendo, ¿verdad? Muchas veces ayudas a personas, muchas veces te pones en la brecha por alguien y lo único que recibes es menosprecio, ¿verdad? ¿Sí? Y es difícil. Jacob pasó por un momento muy difícil, muy difícil. Otra vez, no lo estoy justificando, pero el Señor estuvo con él en todo el tiempo, ¿sí? Y a pesar de que la vida le había querido jugar una jugarreta, un engaño, ¿verdad? A pesar que el tío se esforzaba, hacía planes y tácticas para quitarle lo que le correspondía, el Señor no le importaba y lo bendecía más y más y más y más. Sabes que cuando Jacob empieza a ver esa bendición por parte de papá, su corazón empieza a cambiar. Es por eso que ya se sentía arrepentido cuando iba llegando ahí con su hermano Esaú. Cuando llega el encuentro con su hermano, estamos ya en el capítulo 33, y voy a leer el capítulo 33, versículo 3. Dice, cuando va viendo Esaú a Jacob, dice, y él se le adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. ¿Sabes qué? Jacob en ese miedo buscaba cómo agradar al corazón de su hermano, con regalos, ¿verdad? Y con cada compañía que iba, le iba entregando los regalos, y de Esaú decía yo, ¿y esto para qué, verdad? Entonces cuando se ven a distancia, inmediatamente Jacob se postra 7 veces y empieza a honrar a su hermano. Era una forma de reconocer su error y de honrar a su hermano, ¿sí? Me imagino que en esos momentos estaba pensando, ¿y ahora qué va a hacer mi hermano? ¿Verdad? ¿Me irá a matar o no? ¿O se va a matar a los hijos a mis hijos, a mi familia? Y lo que hace Dios en el corazón de Esaú es algo maravillosamente, sino simplemente corre Esaú y se le lanza al cuello y empiezan a llorar los dos.
Y vino una sanidad hermosa en el corazón de esos dos, hermosa, ¿no? ¿Sabes? Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, veía como un hombre que crece con dificultades, con rechazo en su vida, huye de su casa con absolutamente nada en su bolsa, sino con la bendición de papá y con una promesa de Dios que iba a ser bendecido, ¿sí? Crece en la vida, hace familia y el Señor honra su palabra, ¿sí? A pesar de que el mundo trata de quitarle y arrebatarle lo que Dios le prometió. Faltaba la cereza en el pastel, sanar esa parte con su hermano. Y Dios se iba a encargar de eso. ¿Sabes que Dios le hace una promesa a Jacob cuando pasó por ahí, cuando iba sin nada? Y ahora que regresa y pasa por ahí, pasa con mucha bendición. Y si te acuerdas la promesa que hace Jacob cuando tuvo ese sueño, y te la voy a leer otra vez, dice en Génesis 28:20. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des te daré el diezmo. Lo que hizo que Jacob fuera tan bendecido en su vida fue haber reconocido al Señor y honrarlo. Nosotros en nuestro caminar vamos a pasar por dificultades, por situaciones muy complicadas, y podemos tener nada en nuestra bolsa, ¿sí? Ni dónde caer muertos, pero si reconocemos al Señor y le honramos tal cual es, la Biblia nos presenta una historia de mucha bendición y un cambio completamente diferente, ¿verdad? Un hombre que salió con miedo, asustado y que había usurpado un lugar que no le correspondía. El Señor trajo a sanidad a su vida por una promesa que él hizo ese hombre. Señor, si tú me provees, si tú me guardas y me cuidas, yo te voy a honrar y voy a crear una casa aquí. La honra a Dios fue lo que fue clave en la vida de Jacob, en esto que pasó, para que el Señor lo bendijera grandemente. Y la promesa que había dado a su papá y a su abuelo de bendecirlo, se cumplió. Si tú y yo no nos dedicamos a honrar a Dios con lo que hacemos o con lo que tenemos, la bendición no va a ser activada. Quizás papá Dios te ha dado una promesa de bendición para tu vida. Quizás en un tiempo impactó tu corazón con una promesa y tú la tomaste, pero a lo mejor ahorita no ha sucedido nada en tu vida. Y puedes decir: ¿qué está pasando, papá? Tú me prometiste una bendición. Tú me dijiste que si yo estaba por este camino me ibas a bendecir, pero ahora no te creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que me bendijiste? ¿Dónde están las promesas que dijiste para mi vida? Las promesas de papá ahí están y van de generación en generación, así como fue desde Abraham hasta Jacob, así en tu vida va a ser de bendición. Si prometió a tu papá o a tu abuelito que lo iba a bendecir, créeme que esa bendición viene en camino hacia ti y está activa para tu vida y todas tus generaciones. Lo único que tienes que hacer es honrar a Dios. Dios se le reveló a Jacob mediante un sueño y decía que era una escalera al cielo y los ángeles bajaban y subían. Y en esa revelación Jacob se impactó su alma y su corazón, dijo: verdaderamente aquí está Dios. Señor, y si tú prometes y si tú me cuidas, yo prometo que te honraré y todo lo que tenga, dijo, te voy a dar el diezmo. Es una forma de honrar a papá Dios. Empezó a honrarlo con su vida porque fue recto delante de Dios. Porque más adelante, cuando debate con Labán, dice: oye, pues yo nunca tomé nada de lo tuyo para mí. Inclusive a las ovejas que estaban muertas, yo te las reponía, no las descontaba de tu ganado. Cuando tu corazón es recto y es orientado y es encaminado a los preceptos que Dios quiere para tu vida va a ser de bendición grandemente. ¿Sabes? En estos momentos nos encontramos estresados porque lo que pensamos que iba a durar 3 semanas ha durado 3 meses en este tiempo de todo lo que es la crisis del coronavirus. Quizás la provisión que tenías pensada o acumulada o guardada, lo que sea, a lo mejor se está escaseando y a lo mejor ahorita
es difícil que fluya la economía como antes fluía, porque es un hecho, no está siendo como antes era. Entonces tu corazón se empieza a llenar de duda, es normal, ¿verdad? Si tu provisión estaba segura en una empresa y quizás esa empresa o ese patrón a lo mejor se está medio aprovechando de ti, ¿sí? Y con todo este tiempo pues causa más estrés, ¿verdad? ¿Sí? Quizás en tu vida saliste sin nada en la bolsa y con esta situación se agrava más, se estresa más todo. Lo que pensamos que íbamos a disfrutar en familia a veces, nos damos cuenta que a lo mejor nuestra capacidad de relacionarnos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, pues no es la que pensábamos, y hay mucha fricción y hay mucho estrés, ¿verdad? La mayoría quizás está preocupado por la provisión de Dios, porque no está fluyendo como fluía antes. Déjame decirte que Jacob no tenía absolutamente nada. Cuando iba huyendo de su casa, iba corriendo por temor, solamente puso una piedra y ahí descansó. Pero la bendición de papá, de su papá, la promesa de provisión y cobertura, esa promesa jamás se extinguió. Así como nosotros o quizás estemos batallando en este momento por provisión o por que estemos estresados porque qué va a pasar, qué va a venir, no veo claro, no me siento seguro con lo que está sucediendo en mi vida. Déjame decirte que si tú en tu vida aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, viene una cobertura especial, viene una promesa divina por parte de Dios que Él te sustentará. Y no importa lo que vean tus ojos, no importa la situación que esté pasando tu vida, Él buscará una forma, Él creará una forma para bendecirte. Lo único que tienes que hacer es honrar a Dios con tu vida, con todo lo que hagas. No menosprecies lo que papá Dios te ha prometido y nunca dudes que sí se va a dar o no. Si tú has venido a los pies de Cristo, te felicito, porque la cobertura de papá Dios está sobre ti. Y así pueda durar mucho tiempo esta crisis. Para los hijos de Dios no entrarán en crisis porque los hijos de Dios no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y esa es una bendición grandísima y una provisión sobrenatural que podemos disfrutar y tener. Un día Jacob decidió hacer un pacto en ese lugar. Y yo te invito para que el día de hoy hagas un pacto ahí donde estás tú. Hagas el pacto de Jacob. Señor, que digas, Señor, es más, repite conmigo ahí donde estés. Vamos a hacer el pacto que hizo Jacob en ese momento. En Génesis 28:20. Repite conmigo. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y este lugar que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me des, te daré el diezmo. Muy bien, muy bien. Si tú hiciste ese pacto en tu casa, tenlo por seguro que ese lugar va a ser bendecido por Dios. Va a ser un lugar donde el Señor tome posesión y la gracia y el favor va a estar en ese lugar por siempre y por generaciones. Y cuando tú regreses con tus hijos y tus nietos a ese lugar, en ese pacto que hoy acabas de hacer, el Señor traerá una revelación a tu vida de este momento donde va a decir, por cuanto tú pactaste conmigo de honra y favor, yo te bendigo por todas las generaciones venideras. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, pues le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí en esta mañana. El día de hoy yo bendigo tu vida y yo deseo que tu vida sea prosperado en todos tus caminos y que la gracia y el favor de Dios caminen contigo para siempre. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.
reino se rinde. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando